Ya son las 7:08. Vamos a comenzar ya la clase. Voy a compartir pantalla para iniciar el tema. Aquí. ¿Se ve la diapositiva? No. Sí se ve. Ok. Vamos a comenzar entonces. Voy a admitir a los últimos estudiantes para comenzar la clase, chicos. Bien. Entonces, como habíamos mencionado el día jueves, vamos a empezar con el tema de riñones y vías urinarias y la evaluación por imágenes. Un poco de anatomía. ¿Se escucha bien, chicos? Sí, doctor. Sí, perfecto. Entonces recordar que los riñones son órganos retroperitoneales. Se encuentran en el abdomen. Tenemos los uréteres, que también son retroperitoneales, la irrigación por las arterias y venas renales, dependientes de la aorta abdominal y de la vena cava inferior. Los uréteres que transcurren a cada lado de la columna también son retroperitoneales en todo su trayecto. Y la vejiga, que tiene un componente intraperitoneal, que es el techo, y el piso, que es extraperitoneal. ¿No? Un poco de la estructura del riñón. En el riñón tenemos el parénquima, que está compuesto por la cortical renal y las pirámides renales. Las pirámides renales están formadas por los túbulos colectores que van a desembocar en los cálices del sistema pielocalicial, la pelvis renal, la unión pielo-ureteral, ¿no? Bien, chicos. Vamos a pasar estas imágenes que ya las hemos visto. La evaluación por imágenes de las vías urinarias se puede hacer por ecografía o también se puede hacer por resonancia magnética, por tomografía, y también lo hacemos con radiografía simple y la urografía excretora, dependiendo la patología. Bien, cuando nosotros vamos a evaluar el parénquima renal, el estudio de elección inicial es la ecografía. En la ecografía nosotros debemos evaluar la ecoglicemia y espesor del parénquima renal. Debemos buscar lesiones focales, ya sean quísticas o masas sólidas en el parénquima renal. Debemos evaluar el sistema pielocalicial, buscando dilatación o presencia de cálculos. El sistema pielocalicial en ecografía solo lo vamos a poder ver cuando esté dilatado por líquido o por alguna lesión tumoral.
Los uréteres en ecografía no los vamos a visualizar a menos que estén dilatados patológicamente. Y la imagen normal ecográfica de un riñón en corte longitudinal vamos a tener el parénquima, la cortical, las pirámides renales que son más hipoecogénicas, el parénquima es que tiene una ecogenicidad intermedia, y el ilio renal, donde va a estar el sistema pielocalicial, las estructuras vasculares, linfáticas, tejido conectivo y grasa de sostén para las estructuras tanto del sistema pielocalicial y vascular. Se va a ver ecogénico, entonces siempre va a existir un centro ecogénico y el parénquima que es de menor ecogenicidad. Un parámetro de referencia para la normalidad de la ecogenicidad del parénquima renal es compararla con la ecogenicidad del parénquima hepático. En este caso, el parénquima hepático se ve más ecogénico. Cuando se da esta situación, nosotros asumimos que el parénquima hepático está infiltrado por grasa, es un hígado graso. Normalmente debería ser igual. Cuando hay una alteración en la función renal por daño renal crónico, se incrementa la ecogenicidad del parénquima renal y se hace mayor a la ecogenicidad del parénquima hepático. Lesiones, hemos hablado de las lesiones renales por ecografía. Las imágenes quísticas, eso es una imagen quística simple. Por ecografía, los 3 requisitos para categorizar un quiste simple son que sea completamente anecogénico, es decir, que se vea negrito completamente, que no se vea su pared o que sea muy fina y que tenga un refuerzo acústico posterior, que quiere decir que va a tener mayor brillantez o mayor ecogenicidad todas las estructuras que se encuentren hacia la profundidad de la estructura quística que estamos examinando. Ven, aquí se ve mayor ecogenicidad que en el resto de los tejidos que están en el plano posterior al de la lesión que estamos viendo. Bien, el Doppler nos ayuda a diferenciar lesiones que sean sólidas de las lesiones que son quísticas. En especial, pues tenemos que tener mucho cuidado con los tumores renales porque pueden ser bastante hipoecogénicos. Sin embargo, esta lesión, pese a que es hipoecogénica, presenta algunas imágenes de ecogenicidad intermedia, no es como esta, y si tuviéramos alguna duda de que esto puede ser, por ejemplo, un quiste hemorrágico, que puede existir quistes con ecos en su interior, o quiste con contenido proteico que también pueden existir. Si le ponemos o si evaluamos con Doppler color, vamos a ver que esto no es quístico, que su contenido no es quístico y está vascularizado, por lo tanto es una lesión sólida vascularizada, y hasta que se demuestre lo contrario, esto es un tumor renal. Un diagnóstico diferencial de esta imagen también sería un absceso, ¿no? Imagen nuevamente del riñón normal, su estructura interna. En este caso vamos a evaluar el sistema pielocalicial. Habíamos dicho que prácticamente no lo vemos si es que no está dilatado. Perdón, chicos. Pero cuando está dilatado, aquí tenemos otra imagen. Vamos a tener una imagen que presenta el riñón con un centro hipoecogénico o anecogénico que representa la pelvis renal dilatada, ¿no? Aquí tenemos otra imagen del riñón con la pelvis dilatada. Aquí vemos el uréter que también se extiende hacia el caudal en el corte longitudinal y también está dilatado. Otra imagen similar con una dilatación del sistema pielocalicial y de los cálices renales, la unión piel-ureteral y el uréter también dilatado, ¿no? En este caso vemos que las imágenes contenidas dentro del sistema pielocalicial no son completamente anecogénicas, sino más bien algo heterogéneo con algunos ecos. En este caso esto puede ser sangre o bien detritus
determinados por una infección, por un proceso inflamatorio, ¿no? Corte transversal del riñón, el parénquima, y aquí el centro dilatado de la pelvis renal. Bien. Otro método de evaluación de la vía urinaria y que se usaba previo a que apareciera la ecografía, la tomografía y los otros métodos más modernos es la pielografía endovenosa. Es una técnica que va a utilizar rayos X y también se inyecta contraste endovenoso. Necesita una preparación estricta intestinal, necesitamos vaciar el intestino para que podamos nosotros ver el sistema pielocalicial y el trayecto ureteral sin que se interpongan el material residual intestinal, ¿no? El paciente debe hacer ayuno y tomar solamente líquidos por 48 horas. Debe también preparar el intestino haciéndole un enema, tomando laxantes. Por lo tanto, este examen es bastante exigente para el paciente, no está indicado en pacientes que no van a soportar esta preparación. Los pacientes diabéticos, los pacientes pediátricos y los pacientes delicados, muy delicados de salud, probablemente pues no se aconseja hacer este estudio. Como usa contraste endovenoso, también está contraindicado en los pacientes que son alérgicos, ¿no? Siempre ponemos previo en todo paciente profilaxis para las reacciones alérgicas, ya sea que tengan o no factores de riesgo, ¿no? Consta de dos partes, la pielografía endovenosa, una parte que es una radiografía simple de abdomen, y luego vamos tomando radiografías a lo largo del tiempo, luego de la inyección del contraste endovenoso, y vemos cómo se comporta el contraste al ser eliminado por vía renal, ¿no? El metabolismo del contraste es por vía renal, por lo tanto podemos nosotros ver cómo se va eliminando a través de la vía urinaria. El rayos X simple, que nos permite ver si el paciente se ha preparado adecuadamente y si el intestino está vacío. También nos sirve para ver calcificaciones que se sobreproyecten. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Si por favor puede apagar. Entonces vamos a también poder ver la presencia de calcificaciones en sitio de proyección de la vía urinaria excretora. Nosotros tenemos que ver el sitio de proyección de los uréteres a cada lado de la columna, a nivel de los extremos distales de las apófisis transversas, más o menos es el trayecto, ¿no? Si no está bien preparado el paciente, nosotros suspendemos el estudio porque nos baja demasiado la sensibilidad, en especial porque algunos cálculos que son muy pequeñitos no los vamos a poder detectar, ¿no? Bien, la anatomía normal por este estudio vamos a poder observar con este estudio los cálices, la pelvis renal, el uréter y la vejiga. Como el contraste va a delinear todo lo que es el epitelio endoluminal, y nosotros no vemos la pared propiamente dicha, ni vamos a poder ver los cálculos propiamente dichos, ¿no? Solamente vamos a poder dibujar la superficie epitelial y vamos a poder también verificar si existe algún defecto de llenamiento, que se va a ver donde el contraste no alcance a llenar la luz de la vía urinaria, y nos va a decir que pues ese defecto puede ser un cálculo, ¿no es cierto?, un elemento sólido, puede ser un coágulo, ¿no es cierto?, dentro de la luz de la vía urinaria, o puede ser un tumor. Sin embargo, no vamos a poder caracterizar la lesión en sí, sino solamente el defecto de llenado que produce en la luz de la vía urinaria. Sin embargo, es bastante útil, ¿no?, para el diagnóstico de la obstrucción de la vía urinaria y de la dilatación de la vía urinaria. Aquí tenemos la imagen de la anatomía normal,
Una vez que el contraste ya ha pasado del sistema excretor, tenemos una imagen del lado derecho de una vía urinaria excretora normal, sistema pielocalicial normal, los cálices en forma de copa, la unión pielureteral, el uréter, trayecto habitual, superpuesto a las apófisis transversas, si ven aquí, y llegando a la vejiga todavía en represión parcial. Miren cómo el intestino en este caso está lleno de gas, no tiene ningún contenido intestinal, a diferencia de este que es de otro paciente en el que se suspende el estudio porque el intestino, todo el colon está lleno de materia fecal residual, ¿no? Vemos aquí estas imágenes como de defecto de allanamiento o de defecto del trayecto del uréter. Cuando tienen esta imagen en punta de lápiz, nosotros sabemos que esta es una imagen estática en un momento dado del paso del contraste con el uréter. Sabemos que los uréteres tienen peristaltismo, por lo tanto estas imágenes que son en punta de lápiz son en realidad contracciones peristálticas que han ocurrido justo al momento de la toma del estudio. La contracción peristáltica puede ser así muy cortita o puede ser bastante larga. Sin embargo, como vamos haciendo un estudio seriado a lo largo del tiempo, vamos tomando varias fotos, nosotros vamos a ver que en las siguientes radiografías que adquiramos, estas imágenes de defectos se van a llenar, ¿ya? Y eso nos confirma que estos defectos son solamente un efecto del peristaltismo, ¿no? En este lado vemos el sistema pielocalicial dilatado, no vemos ya el paso del contraste más allá hacia el uréter, y por lo tanto esto está obstruido. Sin embargo, aquí no podemos definir qué es lo que ha pasado, cuál es la causa de la obstrucción, ¿no? Para hacer una comparación, ¿no es cierto?, de la ecografía excretora, nosotros aquí vamos a ver la misma imagen que en ecografía, el sistema pielocalicial normal, el sistema pielocalicial dilatado, y vemos aquí una dilatación importante, una dilatación moderada, una dilatación leve y aquí una dilatación leve, ¿no? Cuando la dilatación es más importante, acuérdense que los cálices del sistema pielocalicial se denominan así porque tienen una forma de copa con un contorno cóncavo en su extremo o en su extremo más ancho, ¿no es cierto? Y cuando hay dilatación, también el cáliz se va deformando a medida que va progresando la hidronefrosis, y más bien la copa va a tener un contorno convexo, ¿no es cierto?, su extremo, y eso nos habla de que pues, es una dilatación de mayor severidad. Como en este caso vamos a ver que los cálices, en vez de tener un contorno, la copa un contorno cóncavo en su extremo, va a tener contornos convexos, ¿ya? ¿Cuáles son las indicaciones para realizar este estudio? Pues la obstrucción de la vía urinaria excretora, la evaluación de la existencia o no de tumores en la vía urinaria y la evaluación de la anatomía de la vía urinaria. Como les dije, este es un método que solamente nos demuestra la parte endoluminal, y cuando estamos en la fase nefrográfica sí vamos a tener al inicio del estudio que se va a indicar también con el contraste todo el parénquima renal. Aquí podemos delimitarlo con bastante exactitud, vemos sus contornos, podemos medir su tamaño, su forma, y pues en este lado probablemente la función excretora del riñón también está disminuida y prácticamente el riñón capta bastante poco contraste. Sin embargo, podemos adivinar que hay adelgazamiento de la cortical, mientras que aquí el espesor del parénquima está normal. Bien. ¿Qué cosas podemos diagnosticar? ¿Qué alteraciones de la vía urinaria nosotros podemos diagnosticar con este estudio? Por ejemplo, las duplicaciones, alteraciones congénitas, ¿no?, como duplicaciones de la vía urinaria, el ureterocele,
el megaureter, ureter retrocavo, la ectopia renal, el riñón de herradura, la malrotación renal, y también podemos valorar los divertículos vesicales. Vemos duplicación de la vía urinaria, ¿no es cierto? Doble sistema pilocaricial, doble ureter. Aquí tenemos el ureterocele, que es una dilatación a nivel del ureter distal, que se puede observar a nivel de la luz vesical, protruyendo hacia la luz vesical. Hablamos de la imagen típica en cabeza de cobra. Muy pocas veces tiene una relevancia en relación a que muy pocas veces esto va a ser la causa de la obstrucción de la vía urinaria, que es simplemente una variante, una alteración congénita que muy pocas veces va a producir obstrucción. Generalmente es un hallazgo incidental. Aquí tenemos otra imagen. Cuando nosotros vemos esto por ecografía, por favor, si pueden apagar el micrófono. Hay alguna persona que está con su micrófono encendido que acaba de contestar su celular. Gracias. En ecografía nosotros también podemos evaluar esta imagen. La vemos como una imagen quística, una pared con contenido anecogénico que se distiende y se colapsa dependiendo del vaciamiento intermitente del chorro uretral que viene desde el uréter. Existe otro método también que se hace con rayos X y contraste, que es la uretrocistografía retrógrada. Normalmente esto se hace o está indicado en los pacientes que presentan infecciones urinarias a repetición para descartar la presencia de reflujo vesicoureteral. Nosotros inyectamos el contraste a través de una sonda que la colocamos en la luz de la vejiga a través de la uretra y la llenamos de contraste, y valoramos tanto el contorno endoluminal de la pared vesical como la presencia de reflujo vesicoureteral durante la micción. Este es un estudio que se hace con fluoroscopía y en tiempo real. Nos da bastante dosis de radiación, por lo tanto también tenemos que tener cuidado y indicarlo solamente cuando es estrictamente necesario, ¿no? Vamos a poder valorar la anatomía uretral, la anatomía vesical, y también vamos a valorar la presencia de estenosis uretrales adquiridas, divertículos uretrales, y eventualmente también antes se usaba para verificar la ruptura traumática vesical porque había escape del contraste por fuera de la luz vesical. Ahora tenemos otros métodos que son mucho menos agresivos y mucho más fidedignos, ¿no? Aquí tenemos una cistoretrografía. Aquí está el trayecto de la sonda a través de la uretra peniana, la uretra prostática que está dilatada porque en este momento el paciente está en plena micción. Vamos a poder valorar todo el contorno de la luz del uretral, el contorno de la vejiga cuando ya está llena. Aquí el esfínter uretral está contraído, aquí está relajado, ¿no? Muy bien. La ecografía pélvica nos permite ahora, que es un método que no nos da radiación, nos permite valorar también la vejiga con mucho detalle, la presencia de patología en la luz. Nos permite valorar también la pared, que eso no lo podemos hacer con los métodos que conllevan rayos X. Y tenemos el método transvesical y tenemos también la exploración transrectal. En la exploración transvesical nosotros vamos a poder valorar adecuadamente la vejiga, y con la exploración transrectal no necesitamos nosotros una preparación ni distensión de la vejiga por líquido, y más bien necesitamos preparación intestinal para que la ampolla rectal esté completamente vacía y no produzcamos molestia al momento de introducir el transductor en la ampolla rectal para hacer la valoración correspondiente. La ecografía
Transrectal, como lo hemos visto el anterior jueves, se utiliza y está indicado para valorar las estructuras internas del parénquima prostático. Bien, como ya hemos hablado de la próstata, nos vamos a abocar a la exploración de la vejiga por ecografía. ¿Por qué nosotros vamos a hacer una valoración de la vejiga? Por ejemplo, en un paciente que tiene signos de obstrucción, está indicado hacer una exploración ecográfica de la vejiga y nosotros vamos a poder ver signos secundarios al proceso obstructivo, ¿no? Como son los divertículos, que hemos hablado en la anterior clase, y el engrosamiento de la pared vesical de la túnica muscular, que se hipertrofia por el esfuerzo al hacer vaciamiento a través de una uretra estenótica por la compresión del crecimiento prostático o por presencia de un cálculo. Bueno, eso ya lo podemos valorar también simultáneamente al explorar la vejiga, ¿ya? Los cálculos vesicales son la etiología del 70% de los trastornos del vaciamiento vesical. Existen otras causas también de la formación de cálculos en la luz vesical, como la vejiga neurogénica, la estenosis uretral, divertículos vesicales, todo lo que conlleve éstasis de la orina dentro de la vejiga va a eventualmente potenciar la formación de cálculos dentro de la luz vesical, ¿no? Además de las infecciones y la cateterización vesical prolongada. Unas imágenes de la vejiga. Vemos aquí una vejiga llena de líquido, la pared es imperceptible, delgadita, lisa, contenido completamente anecogénico, y vemos aquí en situación dependiente una imagen hiperecogénica arciforme que determina una sombra acústica posterior muy bien delimitada en sus contornos laterales. Este es un cálculo en la vejiga. Si al paciente le pedimos que se mueva, que se ponga en decúbito lateral, el cálculo también por gravedad va a caer hacia el lado donde se haya inclinado el paciente, ¿no? También podemos valorar la presencia, ¿no?, del chorro ureteral. Aquí vemos el orificio vésico ureteral, la desembocadura del uréter derecho, y vemos cómo con el método Doppler nosotros valoramos la presencia de movimiento en los líquidos, y aquí se dibuja claramente el chorro uretral saliendo desde el uréter derecho hacia la luz vesical, ¿no? Como esto se produce intermitentemente, nosotros cuando estamos valorando un paciente por obstrucción o por hidronefrosis, esto nos ayuda a determinar si es de causa obstructiva y confirmar la obstrucción cuando no vemos el chorro ureteral en el lado en que está hidronefrótico. Nosotros definimos que es una obstrucción completa, ¿no es cierto? Muchas veces, pese a que hay hidronefrosis, sí logramos ver un chorro ureteral que puede estar disminuido o a veces normal, y nosotros decimos que pues hay una obstrucción que es incompleta, ¿no? Aquí vemos una imagen de aspecto quístico endoluminal adyacente a la pared vesical, y esto con un contenido anecogénico. Esto es un ureterocele. Esta es la traducción ecográfica de la cabeza de cobra que hemos visto en la urografía excretora. Otra imagen, la vejiga con paredes engrosadas, no está completamente llena. Y vemos aquí atrás, este es un corte parasagital. Y vemos aquí una imagen tubular, y en la luz de esta imagen que está desembocando, este es el uréter distal que está desembocando a nivel del piso vesical, y vemos cómo existe en la luz de una imagen con hiperecogénica, que es un cálculo que determina la sombra acústica. Vemos aquí cómo está dilatado el uréter, y distal al cálculo ya el uréter ya no tiene prácticamente dilatación, ¿ya? Muchas veces podemos, cuando los cálculos están en la porción más distal del uréter o en la porción más proximal del uréter, logramos encontrarlos con ecografía, pero habitualmente el método ecográfico no nos permite valorar los uréteres, ¿no? Bien, otra indicación de realizar imágenes
de la vía urinaria y de los riñones son las infecciones urinarias. Sin embargo, la indicación de hacer estudios, en especial cuando vamos a utilizar rayos X, como los anteriores métodos que hemos visto, es muy puntual y es solamente cuando nosotros sospechamos que hay una infección que está complicada con un absceso, ¿ya? Cuando sospechamos eso, cuando existe la clínica coherente para tal suposición, quiere decir que el paciente sabemos que tiene una infección urinaria, que tiene una pielonefritis diagnosticada por la clínica de laboratorio, ¿no es cierto? La orina con piocitos, con sangre, el paciente tiene fiebre, dolor lumbar, una interposición positiva, la orina de mal olor, etc. Todos los signos clínicos y laboratoriales positivos, le damos su tratamiento específico y no mejora, persiste la fiebre y más bien empeora. Entonces nosotros ahí clínicamente sospechamos que es una infección que está complicada con un absceso, y para descartarlo y diagnosticarlo también los métodos de imagen recién estarían indicados, ¿no? Si sospechamos que en un par de minutos para que algunas personas se vuelvan a reconectar si es que todavía no lo han hecho. Ya estamos todos los que tenemos que estar, así que vamos a continuar. ¿Se ve la diapositiva, chicos? Sí, doctora. Dale. Entonces continuamos. Continuamos. ¿Dónde estoy yo? Estábamos aquí. Bien. Les voy a mostrar ahora bastantes imágenes. Esta es un corte en plano axial de una tomografía con contraste. Ven como el parénquima renal ha captado contraste. Vemos una área que tiene forma de cuña, ¿no es cierto? Hipocaptante de contraste, y un área que realmente no capta contraste central, ¿no es cierto? Vemos que la grasa alrededor del riñón está aumentada de densidad. La densidad normal es mucho más homogénea y oscurita, como se ve a este lado, pero en este contorno vemos como hay incluso unos tabiques que en el espesor de la grasa perirrenal. ¿Alguien está, por favor, con su micrófono encendido? Si pueden apagar, por favor. ¿Alguien está con su micrófono encendido? Verifiquen, por favor, y apaguen su micrófono. Gracias. ¿Quién está con micrófono encendido, chicos? ¿Cómo hago para silenciarlos? No se puede. Mucho artefacto hay. Parece que ya.
entonces. ¿Alguien está con su micrófono encendido, por favor? Necesito que apaguen todos sus micrófonos. Gracias. Continuamos entonces. Una vez más, vamos a volver a la diapositiva. ¿Se ven, no es cierto, chicos? Sí, doctora, se ven. Otra vez me vuelta al principio. Listo. Volvamos a nuestra diapositiva. Ahí estamos. Entonces esta es la imagen de una pielonefritis focal. Generalmente tiene forma triangular, de base periférica, y por causa del edema del parénquima hay los pequeños vasitos que irrigan el parénquima se colapsan por el edema y hay una hipoirrigación de esta área cuando hay un proceso inflamatorio. Es por eso que se ve hipocaptante de contraste. Cuando se complica con un absceso, no solamente se ve esta imagen triangular hipocaptante, sino que también se observan áreas de aspecto quístico y pueden haber tabiques o pared delimitando el absceso, ¿no? Aquí vemos una imagen también de, esta vez en el riñón derecho, en plano axial, con contraste. En fase arterial vemos que la aorta está con muy alta señal o muy alta densidad de su contenido, y vemos estas imágenes, ¿no? Como en rueda de radio de bicicleta, de base ancha periférica, y esto es una pielonefritis no complicada, solamente hay áreas radiales que van a hipocaptar contraste. Y esta es la imagen clásica de una pielonefritis multifocal, ¿no es cierto?, pero que no está complicada con un absceso, ¿no? La impregnación debería ser completamente homogénea en esta fase en el parénquima renal. Si le hacemos una ecografía a este paciente, no solamente vamos a poder ver el parénquima, sino también que vamos a poder, en este caso, en este paciente, ver cómo hay una dilatación de la vía urinaria. En este caso es por la presencia de detritos. Ven cómo el contenido es ecogénico, es un líquido ecogénico más espeso, y pues que al bajar a través del uréter está produciendo una obstrucción y una dilatación de la vía urinaria excretora. En este otro caso vamos a poder encontrar la causa en el uréter proximal. Esto es un cálculo, también sombra acústica posterior, uréter muy proximal y dilatación proximal. También los cálculos son causa de infección urinaria. El encontrar este tipo de hallazgo no nos descarta que podamos encontrar una causa también, una etiología desencadenante de infección, que pueden ser también los cálculos, ¿no? En la cistitis, cuando está indicado realizar imágenes, está indicado cuando tenemos también igual infección urinaria a repetición. ¿Qué es lo que buscamos en las imágenes? Vamos a buscar las causantes de infección, como son los cálculos y el reflujo vésico-ureteral. El reflujo vésico-ureteral no lo vamos a ver con ecografía, no lo vamos a ver con tomografía. Es un proceso dinámico que solo vamos a verlo con la cistouretrografía miccional retrógrada que hemos visto al inicio de la clase, ¿no? Los cálculos sí podemos valorarlos con ecografía, podemos inferir la existencia de estos en urografía excretora. La ecografía no nos va a valorar cálculos solamente a nivel del sistema pilocalicial, como les dije anteriormente. A nivel de uretres no se ve, y también nos sirve para valorar la presencia de cálculos en la luz vesical, como ya hemos visto hace un
momento unas imágenes de un cálculo en la luz vesical. Bien. Más imágenes de la vejiga. Esta es una cistitis intersticial. Vemos cómo hay engrosamiento de la pared vesical por la inflamación. Una vez que hay tratamiento, pues este engrosamiento debería ceder, ¿no es cierto?, para poder diferenciarlo de una lesión tumoral. Generalmente vamos a ver algunos ejemplos también de lesiones tumorales para poder diferenciar, ¿ya? Aquí tenemos en la radiografía simple, con foco en el hueco pélvico. Vamos a ver aquí una imagen en el sitio de proyección de la vejiga, que es radiolúcida. En este caso es porque hay gas en la pared vesical. Esto puede darse en las infecciones con gérmenes productores de gas. Esto ocurre en pacientes que están inmunodeprimidos o en general en los pacientes diabéticos. Cuando vemos este tipo de imagen, no pensamos en un neumoperitoneo, en un neumoperitoneo ni en ruptura de víscera hueca, sino que vamos a pensar que es una cistitis enfisematosa. Cuando hacemos una uretrocistografía retrógrada, cuando está la pared engrosada, como aquí, ¿cómo vamos a ver? Vamos a ver imágenes de defecto de llenado nodulares bastante extensas en la luz vesical. ¿Ya? Otra indicación para la evaluación por imágenes de las vías urinarias son las neoplasias. Cuando sospechamos nosotros de neoplasias, en general sospechamos de neoplasias en la vía urinaria cuando se detecta sangre en la orina y no hay una clínica de infección urinaria, ¿verdad? Y muchas veces pues las neoplasias, cuando realizamos valoraciones por imágenes de riñón y vías urinarias, son hallazgos incidentales, ¿no? Aquí vemos una imagen de una lesión vascularizada, hipoecogénica, que está comprometiendo el polo superior del riñón. Cualquier lesión focal en parénquima renal que presente vascularización hasta que se demuestre lo contrario es un tumor. También podemos evaluar los tumores vesicales, que son en el 3%, ocurren en el 3% de todas las neoplasias de la vía urinaria. Es el tumor más frecuente del tracto urinario. El origen epitelial es el 95% y la mayor parte son el carcinoma de células transicionales. Esto ya lo hemos visto en la clase anterior. Los factores de riesgo, los síntomas, los métodos de imagen, pues son la ecografía, la urografía, la cistografía. Sabemos que en la urografía y en la cistografía solo vamos a delimitar el defecto de llenamiento que causan en la luz del órgano que están afectando, ¿no es cierto? Sin embargo, la ecografía nos va a permitir valorar la estructura interna de la lesión, si tiene o no vascularización, y la resonancia magnética y la tomografía nos va a permitir caracterizar si hay infiltración a órganos vecinos y también su extensión o metástasis a distancia. ¿Ya? Un ejemplo de una lesión polipoide protruyendo la luz vesical. Hemos visto ya estas imágenes en la anterior clase. Volverles a recordar nomás: defecto de llenamiento, producen un defecto de llenamiento y nosotros podemos valorar la estructura interna de la lesión, que no se moviliza con el cambio de posición del paciente. Si esto fuera material espeso en la luz vesical, como un coágulo o detritus por una infección, debería movilizarse, ¿no? El sello lo pone el que presenta vascularización. Los tumores vesicales son hipervasculares. Ya hemos visto estas imágenes ayer, no vamos a repetir. Y vamos a ver que otra de las indicaciones de hacer imágenes son la sospecha de cálculos en las vías urinarias. La patogenia ya habíamos hablado, es en general las infecciones, el éstasis de la orina por causa obstructiva, presencia de cálculos, infecciones, etc.
¿Cómo vamos a valorar? El método más sensible para evaluar la presencia de cálculos en vías urinarias actualmente es la tomografía simple, sin contraste, no necesita ninguna preparación, se adquiere en pocos segundos y es con una sensibilidad prácticamente del 100% de sensibilidad y especificidad. La radiografía simple es un método que se puede usar, está muy disponible, sin embargo su sensibilidad puede ser tan corta como del 50% solamente. Entonces, a pesar de que sí indica como estudio inicial, el que no encontremos imágenes en radiografía simple, no veamos calcificaciones, no quiere decir que el paciente no tenga un cálculo en la vía urinaria, ¿no? La ecografía es solamente para valorar la presencia de cálculos a nivel del sistema pericalcial, ya les he dicho, a nivel los uréteres, como están retroperitonales, no los podemos valorar con este método, ¿no? Los cálculos radiolúcidos, acordarnos, los que están compuestos por ácido úrico y cistina, en radiografía simple no los vamos a ver. Diagnóstico diferencial de cálculos en radiografía simple, los plebolitos, que son calcificaciones vasculares, benignas y que pueden estar en el sitio de proyección de vía urinaria excretora y nos pueden confundir, ¿ya? Pueden existir cólicos renales y obstrucción de la vía urinaria que si las pillamos en una fase temprana o cuando hay una obstrucción que no es completa, no van a producirnos hidronefrosis, pero sí mucho dolor. Muchas veces también hay hidronefrosis y no hay cálculo, y la explicación es que es un cambio o una obstrucción o pseudo obstrucción, ya cuando el cálculo que ya ha sido eliminado al atravesar y recorrer su trayecto ha producido una inflamación en el urotelio y por lo tanto esa inflamación hace que la vía urinaria esté muy delgadita y obstruya un poco el vaciamiento de la orina, ¿no? Hemos hablado ya del chorro letral, hemos visto imágenes. Existen otros estudios que son de gabinete que no corresponden a la parte de imágenes para valorar también la presencia de alteraciones en el vaciamiento de la vía urinaria. Acuérdense, el Doppler renal nos puede ayudar también en pacientes en los cuales no hay síntomas de la presencia de un cólico renal y no vemos hidronefrosis, pero si nosotros ponemos Doppler a nivel de la arteria renal va a estar incrementada la resistencia del flujo en la arteria y eso también es un elemento más que nos hace pensar que pudiera existir una obstrucción de la vía urinaria. Bien, ¿qué cosas tenemos que evaluar cuando nosotros hacemos imágenes con la sospecha de obstrucción de vía urinaria? Nosotros podemos evaluar la función renal, podemos evaluar las complicaciones producto de la obstrucción, ya sea crónica o aguda. Vamos a poder algunas veces bajo guía ecográfica o tomográfica dar tratamiento y solución a una obstrucción de las vías urinarias realizando nefrostomías o vesicostomías. Hay un espectro de estudios que podemos realizar. Cada estudio tiene indicaciones específicas. Recordar que en primer lugar el diagnóstico de las patologías más frecuentes, inflamatorias, infecciosas, no se realizan imágenes, son de diagnóstico clínico laboratorial y solamente cuando hay complicación nosotros realizamos imágenes. En la patología obstructiva, que se sospecha que son de otras causas o por cálculos, sí nosotros vamos a necesitar hacer imágenes para confirmar nuestra hipótesis y la tomografía nos sirve para
para evaluar lesiones cuando es con contraste, en especial las lesiones proliferativas y tumorales. Aquí vemos la imagen en corte coronal. Esto es una reconstrucción coronal de abdomen y pelvis. El riñón derecho y en fase de eliminación normal, el uréter llega hasta la vejiga, y en este otro lado hay una hidronefrosis, una ureteronefrosis. El riñón está más chiquitito con cambios atróficos, y vemos como aquí hay una lesión ocupando prácticamente la mitad de la luz vesical y que está impidiendo la progresión del contraste por la vía urinaria, ¿no? Aquí vemos imágenes. Aquí vemos, esta es una urotax sin contraste. Vemos aquí una imagen hiperdensa en el uréter distal que está desembocando en la vejiga, en la unión piel ureteral derecha. Y aquí vemos otras imágenes también hiperdensas espontáneamente, otra más pequeñita, pero que están fuera del trayecto del uréter. Estos son flebollitos, que son diagnóstico diferencial de cálculos en la vía urinaria, que podríamos confundirlos en una radiografía simple con cálculos, ¿no es cierto? Y que la Urotac nos brinda una diferenciación muy específica de las imágenes de las calcificaciones, si están en relación o no con la vía urinaria excretora. Bien, en la insuficiencia renal también podemos hacer evaluación por imágenes del parénquima renal para descubrir las causas, como que el 10% de la insuficiencia renal está determinada en la vía urinaria. La hipertensión arterial, la diabetes mellitus también nos va a producir insuficiencia renal, y la nefropatía vénica se traduce en imágenes con cambios del parénquima renal en su impregnación, en su ecogenicidad cuando hacemos ecografía, cambios atróficos, disminución de volumen, etcétera, que podemos valorarlos, ¿no? Cuando hay nefropatía poliquística y cuando hay enfermedades congénitas, también podemos valorar la presencia de quistes y las características patognomónicas de esta nefropatía, ¿no? También podemos nosotros ayudarnos con imágenes para realizar biopsias renales bajo guía ecográfica, bajo guía tomográfica. Vamos a evaluar por imágenes las complicaciones que se producen en la biopsia renal, como son los hematomas, las infecciones. La función renal generalmente la hacemos con otro tipo de estudios, como la gamografía, que es muy útil, que no compete a la función del médico especialista en radiología. Imágenes de una gamografía, el riñón derecho captando perfectamente el contraste de manera homogénea, y aquí vemos una exclusión del parénquima renal, perdón, este es el izquierdo, y vemos aquí el parénquima renal derecho excluido, no está funcionando, no hay captación del contraste gamográfico, ¿no? En una nefropatía renal médica vamos a ver aumento de la ecogenicidad del riñón con pérdida de la delimitación de la cortical de las pirámides renales. Vamos a ver que la ecogenicidad del parénquima es mayor que la del hígado, que está adyacente. En los pacientes con enfermedad poliquística autosómica recesiva vamos a ver una sustitución. Esta es una ecografía renal. El parénquima renal está sustituido por imágenes quísticas. El riñón está aumentado de tamaño. El mismo paciente en un corte tomográfico, el riñón derecho, el riñón izquierdo. Vemos que algunas de las imágenes quísticas están hiperdensas espontáneamente. En estos pacientes puede haber complicación con sangrado intraquístico y tienen mayor predisposición o mayor riesgo a desarrollar tumores. Por lo tanto, es importante el seguimiento por imagen en estos pacientes para detectar y diferenciar precozmente la presencia de desarrollo de algún tumor. Los quistes hemorrágicos no está indicado hacer ningún tratamiento, solamente vigilancia, pero pueden estar originados por alguna lesión
proliferativa, por lo tanto debemos vigilar muy de cerca a estos pacientes con imágenes. En este caso, esta es una nefropatía médica, cuando hay cambios agudos en los cuales vamos a ver que el parénquima renal y el tamaño renal no se ha afectado. La nefropatía renal médica crónica nos conlleva también atrofia del parénquima, adelgazamiento del parénquima y disminución del tamaño renal secundario, como en esta tomografía vemos unos riñones muy pequeñitos, cambios atróficos del parénquima. Y podemos evaluar la presencia de calcificaciones renales parenquimatosas a nivel de las pirámides, como cuando hay nefrocalcinosis o cuando hay necrosis tubular aguda. En la corteza también podemos observar calcificaciones cuando hay necrosis cortical, cuando hay una hipotensión severa, en la oxalosis y en la enfermedad de Alport. Y también podemos visualizar calcificaciones difusas en el parénquima renal, en las enfermedades o infecciones de etiología granulomatosa. Aquí vemos imágenes de calcificaciones parenquimatosas en las enfermedades granulomatosas. Aquí está una nefrocalcinosis por ecografía, imágenes hiperecogénicas, dibujando las pirámides renales. ¿Ya? En la evaluación del trasplante renal, nosotros por ecografía podemos valorar las complicaciones como el rechazo, el infarto. Realizamos un Doppler para ver si hay permeabilidad de la arteria y vena renal, que pueden estar trombosadas, pueden estar estenosadas en el injerto, como en este caso aquí vemos una estenosis. Podemos hacer evaluación por tomografía también para valorar al donante renal, ¿no es cierto?, para ver la anatomía renal previo a realizar la extracción en el donante renal. Y este es un riñón donado, es un riñón que está en la fosa ilíaca y está aumentado de tamaño con incremento de la ecogenicidad de su parénquima como signos de rechazo agudo de un riñón trasplantado. En el trauma también es muy útil la evaluación por imágenes, en especial la tomografía nos sirve mucho porque es un estudio rápido y muy sensible para valorar las neoplasias, ya las hemos visto. Entonces hay distintas indicaciones para cada estudio y la sensibilidad es importante de conocerla también para poder indicar el estudio adecuado para la sospecha clínica específica y no irradiar en demasía a nuestros pacientes cuando no está indicado realizar imágenes, ¿no? Eso es muy importante. Si hay alguna pregunta, chicos, con eso hemos terminado el tema de evaluación por imágenes de vías urinarias. Bien, si no hay preguntas, chicos, vamos a irnos al siguiente tema. El siguiente tema no es largo, me interesa que ustedes vean un poquito de neumonía por COVID. Es importante que ustedes manejen la parte de imágenes, de indicaciones, sensibilidad y oportunidad de realizar estudios de imagen, ¿no? Especialmente ahora que estamos en la quinta ola, vamos a tener sexta, séptima y muchísimas olas a venir. Ustedes tienen que saber como médicos generales cuándo es adecuado, cuándo está indicado pedir o no imágenes y qué esperar de las imágenes, ¿verdad? Y su sensibilidad y especificidad. Bien, entonces, si me permiten un momentito, voy a buscar mi presentación. Me parece que tenemos ahorita solamente unos pocos minutitos restantes de esta sesión. Si es que se corta, vamos a volver a ingresar una vez más.
Entonces comencemos, chicos. Bien, entonces a manera de introducción ya les he comentado, es importante que ustedes manejen este tema con el Padre Nuestro también, igual que van a tener que manejar el tema de tuberculosis, ¿no es cierto? Como médicos generales van a estar siempre enfrentándose a estas dos patologías que son pues endémicas y tienen que conocerlas bastante bien, ¿no? Vamos a hablar un poco de fisiopatología. Vamos a ver métodos diagnósticos, las imágenes, cómo van a ustedes, me interesa que vean cómo nosotros realizamos los reportes para que ustedes puedan entender qué es lo que nosotros les estamos comentando, qué cosas son relevantes, que ustedes tienen que entender en los reportes y qué cosas relevantes deben estar incluidas en un reporte para que ustedes hagan un control de calidad de los reportes también, ¿no es cierto? Las indicaciones y utilidades del reporte son muy importantes de que ustedes las conozcan. Bien. Entonces, importante para entender el espectro de imágenes que son cambiantes a lo largo del desarrollo de la enfermedad, ¿no es cierto? Que sabemos nosotros en la historia natural de la enfermedad, de la neumonía por COVID, de la infección, nosotros tenemos una fase en la cual pues es subclínica, el paciente está sintomático, pero ya está infectado, y tenemos una fase sintomática que en general, si el paciente no se complica, ¿no es cierto?, si no se prolonga por la complicación, por las complicaciones, y no es una infección grave, va a durar la sintomatología en general 14 días, ¿no es cierto?, para resolverse por completo de manera espontánea y autolimitada, ¿no es cierto? Tenemos 14 días de síntomas y en la etapa presintomática, que más o menos son unos 5 días, ¿ya? Nosotros vamos a pillar las imágenes, no están recomendadas en la fase presintomática, sino más bien en la fase sintomática, y ya vamos a ver más adelante cuándo están indicadas, en qué etapa de la enfermedad, si es al inicio, en la parte intermedia o en la parte final, cuando tenemos que realizar imágenes, ¿ya? Y para qué les sirve. Bien, un poquito de fisiopatología para entender en qué fase de la enfermedad estamos, de acuerdo. Las imágenes traducen la fase también de la enfermedad, están en relación a lo que está pasando en el parénquima pulmonar. Los pulmones, acuérdense que la infección por COVID es una infección que es sistémica, no solamente el virus está afectando a los pulmones, sino que afecta cerebro, riñones, estructuras vasculares en forma generalizada, piel, está en todas partes. Sin embargo, nosotros tenemos la ventaja que por imágenes nosotros vamos a poder visualizar cambios en el parénquima renal, en el parénquima pulmonar, cosa que no ocurre si hacemos imágenes del riñón, a pesar de que sí también van a haber cambios muy parecidos a los que vamos a describir en la fisiopatología, no se reflejan en las imágenes que podemos adquirir, ¿ya? Entonces los métodos de imágenes, la valoración del pulmón en esta patología, en esta enfermedad, son como una ventana a lo que está pasando de manera general en todos los tejidos, que sin embargo por imágenes solamente podemos verlo a nivel de los pulmones, que son como una ventana a lo que fisiopatológicamente está ocurriendo en el organismo, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí, este es un pequeño diagrama que me gusta mucho mostrarles para que nosotros podamos entender luego lo que pasa en imágenes, ¿no es cierto? Tenemos aquí el alveolo, el conducto por donde va a llegar el aire hacia el alveolo, ¿no es cierto? El bronquiolo terminal, la pared alveolar, este es el lado normal, tenemos los neumocitos, los tipo 1, los tipo 2, que están formando el revestimiento de la pared alveolar. Tenemos el intersticio, ¿no es cierto? El intersticio, donde hay algunas pocas células, ¿no es cierto? Está formado por tejido conectivo, sustancia intersticial, pero es una capa muy fina. Y luego tenemos
la estructura vascular, el capilar, con su pared de endotelio. Y esta es la membrana respiratoria, ¿no es cierto?, que tiene que ser muy fina. Cuando está sana, es muy fina, y por aquí, a través de estas tres estructuras, se produce el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? El alveolo lleno de aire, bien ventilado, bien distendido. Acuérdense que en la fisiopatología el virus, cuando entra por vía respiratoria, tiene afinidad por las células del epitelio respiratorio, ya sea a nivel alto en la garganta, y cuando llega pues a nivel alveolar tiene afinidad por los neumocitos tipo 1, que son los encargados del transporte de oxígeno, y también tiene afinidad cuando está ya a nivel sanguíneo en la vía sistémica por las células endoteliales. Todas estas células tienen en común que manifiestan en la membrana un receptor de membrana, ¿no es cierto?, que es el de la enzima convertidora, y a través de este receptor de membrana el virus se liga a la membrana celular y puede invadir la célula, se replica dentro de la célula, produce su ciclo de replicación hasta que pues la célula, porque está infestada, revienta, ¿no es cierto?, y es destruida por la enorme cantidad de virus que hay intracelularmente, y los virus salen y vuelven a infectar a nuevas células. Y este ciclo se va repitiendo varias veces, ¿no es cierto?, hasta alcanzar el nivel clínico, ¿no es cierto? Al inicio de este ciclo es completamente asintomático y luego empieza a volverse clínico cuando el virus tiene éxito y nuestras defensas no lo eliminan en esta fase preclínica, ¿no? Bien, entonces estamos hablando un poco de la fisiopatología. Una vez entonces que el virus inicia su replicación intracelular, produce muerte celular porque mata la célula, induce una reacción inflamatoria, ¿no es cierto? Vamos a hablar de lo que pasa a nivel alveolar, destruye entonces al replicarse las células de los neumocitos. Esta destrucción va a producir una reacción inflamatoria inicial que es mediada por la vía humoral, ¿no es cierto? Va a producir la presencia de edema, ¿no? Edema en la luz alveolar, ocupación por líquido de la luz alveolar en una fase inicial. Luego se produce mayor destrucción, ¿no es cierto?, del epitelio. Lo mismo pasa en la parte del epitelio o del endotelio vascular, ¿no es cierto? La infección penetra a la célula, la infesta y luego la mata, ¿no es cierto?, por replicación celular. La célula se destruye y va a producir también la reacción inflamatoria que va a desencadenar una cadena también de acontecimientos a nivel vascular y a nivel de la luz alveolar, ¿no es cierto?, simultáneamente. Entonces aquí va a progresar la infección, va a progresar la inflamación. A medida que progresa la destrucción de la pared alveolar, se va a producir mayor cantidad de fenómenos inflamatorios que ya no van a ser mediados solamente por la inmunidad humoral. Como hay destrucción de la pared alveolar, van a empezar los fenómenos de reparación que están mediados por células inflamatorias, ¿no es cierto?, y la producción de tejido conectivo de reparación, ¿no es cierto?, tejido colágeno, y formación de una cicatriz, ¿verdad?, que va a sustituir al epitelio respiratorio. Por lo tanto, la membrana ya no va a ser funcional, se va a engrosar y ya no va a cumplir su función, que es el intercambio gaseoso. Lo mismo va a pasar a nivel del endotelio. La célula a través de la cual se realiza el intercambio gaseoso se destruye, su pared se altera, aumenta la permeabilidad de la pared vascular, por lo tanto
sale el líquido del compartimiento intravascular al intersticio. El intersticio también se va a engrosar, se va a edematizar inicialmente, ¿no es cierto?, por aumento del líquido, y finalmente también van a aparecer, a medida que progresa el proceso inflamatorio, va a aparecer mayor destrucción de la pared vascular, van a venir las plaquitas a tratar de tapar, ¿no es cierto?, estos huecos, estos defectos que hay en la pared vascular. Va a producirse un fenómeno inflamatorio que va a también desencadenar fenómenos de trombosis intravascular. Va a aparecer el fenómeno de reparación también, con presencia o fenómenos de reparación con proliferación de tejido fibrótico, ¿no es cierto?, cicatricial, que va también a acumularse en el intersticio. Entonces, todos estos fenómenos son progresivos, se dan a lo largo del tiempo y depende en qué fase estamos. Si estamos en una fase inicial de edema e inflamación por la vía humoral, que es la parte más inicial de los síntomas, o si estamos en una fase más avanzada, ¿no es cierto?, vamos a encontrar también trombosis, ¿no es cierto?, fenómenos trombóticos, y de acuerdo a la alteración que haya en la pared, ¿no es cierto?, si estamos en esta fase o en una fase en que todavía hay pared funcional, se va a ir desencadenando también el problema de la disnea y la falta de aire y la falta de expansividad pulmonar, ¿no es cierto? Cada vez los pulmones van a estar más fibróticos, el intercambio gaseoso cada vez va a estar menos viable, porque ya la estructura de la membrana respiratoria ha cambiado completamente. Ha habido un aumento de espesor de la membrana, ¿no es cierto? Si solamente es humoral, si solamente es edema, probablemente, y se limita la infección, probablemente vamos a tener menos complicación, pero sí va a haber mucha disnea. Y si se limita en esa etapa la infección y la progresión de la enfermedad, probablemente va a retornar y va a resolverse en forma íntegra, sin daño, digamos, ¿no?, del epitelio respiratorio. Se va a reabsorber los edemas y va a volver a funcionar el tejido que no se ha perdido. Sin embargo, cuando hay destrucción, vamos a perder tejido, por lo tanto ya no es viable ninguna función respiratoria, ¿no es cierto?, dependiendo de la carga viral, de la respuesta inmunológica del paciente. Nosotros vamos a tener una afectación mínima del volumen pulmonar, o una afectación importante, moderada o finalmente difusa del parénquima. Sin embargo, ya sea una afectación en una pequeña porción del pulmón, estos fenómenos se van a dar, ¿ya? Si es una afectación difusa del pulmón, también se dan los mismos fenómenos y va a haber pues un mayor compromiso de la respiración y la disnea va a ser mayor, ¿no es cierto? Entonces mucho depende del volumen pulmonar afectado por todo este proceso, ¿no? Entonces, la inflamación que nosotros vamos a tener en el parénquima y los fenómenos que llevan a una destrucción y a fenómenos de cicatrización y trombosis, dependiendo si es el epitelio alveolar o es el endotelio, nos van a llevar pues a reflejar también distintos cambios en las imágenes que vamos a ver a continuación, ¿ya? Voy a poner en modo... ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el rol de la radiología? Ya les expliqué un poquito al principio. Vamos a ir siguiendo las etapas distintas de progresión de la enfermedad. Fisiopatológicamente nosotros vamos a ser como un espejo de la fisiopatología que está ocurriendo en el momento de adquirir las imágenes, ¿ya? Es un apoyo diagnóstico, tenerlo bien claro, no reemplaza el laboratorio, nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a graduar la severidad de la enfermedad y hacer un pronóstico si el paciente va a tener complicaciones, no se va a complicar, si le va a ir bien, si se va a resolver sin mucha complicación su cuadro, o si va a necesitar hospitalizarse, etc., ¿no? Nos permite hacer seguimiento evolutivo de su enfermedad, el diagnóstico de las complicaciones
y también valorar la presencia de secuelas pulmonares una vez que se ha resuelto el cuadro infeccioso. Acuérdense que en la fisiopatología hay una etapa, la primera etapa que es viral, y la segunda etapa en la cual ya hay muy poca carga viral circulando en el cuerpo y mayormente son los procesos inflamatorios que reactivos a esa infección viral, que son los que van a autodestruir el tejido, ¿no es cierto? Esos procesos inflamatorios descontrolados y la hiperreactividad a la carga viral, ¿no es cierto? Ya son los causantes de las complicaciones, más que el virus mismo. Bien, entonces, ¿qué métodos por imagen tenemos? El método inicial indicado siempre va a ser la radiografía. Tener en cuenta que la radiografía de tórax tiene una sensibilidad solamente del 50% en los casos leves, por lo tanto una radiografía normal o negativa para afectación pulmonar no descarta que pueda existir afectación pulmonar, ¿ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. En casos severos donde hay una afectación pulmonar muy importante, muy extensa, la sensibilidad puede alcanzar el 80 o 90%. Vamos a ver en estos casos es en que más utilidad tiene la radiografía. En las fases iniciales o en los casos leves, pues no nos descarta la afectación pulmonar, como vamos a ver más adelante. Es muy útil la radiografía en el acompañamiento evolutivo porque nos va a dar una menor dosis de radiación que la tomografía. Acuérdense que estos pacientes, cuando se prolonga su enfermedad, cuando se complica la enfermedad, pues pueden estar hasta 3 meses internados y vamos a ir valorándolos a veces al día, con un estudio al día, dos estudios al día, prácticamente diariamente se les sacan imágenes. Imagínense que estuviéramos haciéndoles tomografía todos los días, la cantidad de radiación que vamos a poner en esos pacientes no es lo adecuado y no es lo indicado. Entonces, cada estudio va a tener su utilidad, ¿no? Y siempre pensando en que no debemos irradiar al paciente y en el riesgo-beneficio que vamos a conseguir. Bien, la tomografía es el método más sensible que tenemos para el diagnóstico de afectación pulmonar por infección por COVID-19, un 97% de sensibilidad. Es de elección cuando una radiografía de tórax nos sale negativa y nosotros tenemos un diagnóstico laboratorial positivo, o tenemos un paciente que está pues comprometido clínicamente y a pesar de que no hay imágenes positivas en radiografía, necesitamos valorar qué está pasando con ese pulmón. Y pues hay muchas variantes en la radiografía de tórax que van a disminuir su sensibilidad, ¿no es cierto? La poca colaboración del paciente obeso, superposición de estructuras, etcétera, ¿no es cierto? Entonces necesitamos, si tenemos una sospecha clínica fuerte o tenemos un laboratorio positivo, necesitamos realmente valorar adecuadamente el pulmón y vamos a utilizar la TAC, ¿ya? No se debe usar como método de screening, nos sirve para valorar adecuadamente la severidad de la enfermedad, la evolución y dar un pronóstico evolutivo también de la enfermedad, diagnóstico de complicaciones. Tener en cuenta que en el 24% de los pacientes graves va a producirse tromboembolismo pulmonar por los fenómenos fisiopatológicos de afectación del endotelio que les he descrito hace un ratito, y también se va a producir en un 15% esta complicación en pacientes que no son graves. Por lo tanto, el estudio indicado en pacientes en que se sospecha de esta complicación es la angioTAC pulmonar, ¿no? En pacientes que no sospechamos de una complicación, la tomografía simple es suficiente, ¿no? ¿Qué otras complicaciones pueden existir en un paciente que está cursando neumonía por COVID? Pueden complicarse con una sobreinfección bacteriana, pueden formarse neumatoceles, que son cavernas en el pulmón donde ya no hay parénquima, ¿no es cierto? Puede haber neumotórax por causa misma de la infección o por la ventilación
a presión positiva, ¿no es cierto?, cuando los tenemos que intubar a los pacientes. Y pueden existir también infartos pulmonares por el fenómeno trombótico que hemos dicho, que existe, ¿no es cierto?, que se desencadena junto con la inflamación. Tener en cuenta que el 50% de las tomografías de tórax, pese a su alta sensibilidad, pueden ser negativas al inicio de los síntomas. Hasta 48 horas del inicio de síntomas puede no existir ninguna manifestación, ningún cambio pulmonar en la tomografía. Por lo tanto, no está indicado realizar estudios de imagen en los primeros 2 días, ¿no es cierto?, de la enfermedad. Bien, hay algunas indicaciones de cuándo tenemos que hacer y cuándo debemos hacer las imágenes en la afectación por COVID, ¿no es cierto? La sensibilidad y especificidad tenemos aquí, tanto de la radiografía de tórax como de la tomografía, ¿ya? Y nos va a ayudar pues nos va a ayudar pues a definir en qué pacientes va a ser útil y en qué pacientes no debemos hacer estudios, ¿no es cierto? Entonces, el diagnóstico de contactos asintomáticos no debemos hacer imágenes. En el diagnóstico de pacientes sintomáticos, cuando tenemos disponibilidad de laboratorio diagnóstico, tampoco debiéramos hacer. Y cuando sí están indicadas las imágenes, cuando no tenemos, cuando es un paciente sintomático que necesitamos valorar afectación pulmonar y no tenemos el laboratorio disponible de manera oportuna, como ha sido en la primera, segunda ola, en que el PCR, pese a que si es que lográbamos un PCR, tardaba 10 días, una semana en salir el resultado, y el paciente también ya se nos ponía mal, se nos moría o se nos complicaba, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido sí está indicado hacer una tomografía, ¿ya? Cuando debemos definir si vamos a hospitalizar o no a un paciente con síntomas leves, es importante hacer una imagen para ver la gravedad de la afectación pulmonar, ¿no es cierto? Si es un paciente con factores de riesgo como ser la hipertensión, diabetes, alguna enfermedad crónica, pacientes de la tercera edad, inmunosuprimidos, entonces no podemos mandarlo a casa sin saber realmente qué está pasando en el pulmón y la gravedad de la afectación pulmonar. En pacientes en que decidimos hospitalizar o traspasar a la terapia intensiva para ver si van a necesitar o no apoyo, también está indicado para decidir si pasa o no a la UTI, y para orientar el manejo de los pacientes hospitalizados con síntomas moderados y severos. Cuando damos de alta al paciente, también pudiera ser importante realizar un estudio. Sin embargo, en pacientes que ya están completamente asintomáticos tampoco está indicado. En pacientes que sí sabemos que tienen lesiones y que todavía persisten con algunos síntomas respiratorios de insuficiencia en general, porque ya el cuadro viral se ha resuelto, entonces sí, en esos pacientes es bueno tener una imagen de base para un control eventual posterior. Bien. Entonces, como es importante, nosotros tenemos que no solamente decir si hay afectación pulmonar COVID o no hay afectación, sino nos va a servir más que todo la tomografía para valorar la severidad de la afectación pulmonar, ¿no es cierto? La extensión del compromiso pulmonar. A mayor extensión, mayor gravedad, mayor mortalidad, mayor la cantidad de complicaciones que vamos a tener y mayor el riesgo de que el paciente necesite ventilación mecánica. ¿Qué vamos a valorar en la tomografía? Vamos a valorar el volumen del compromiso pulmonar, el porcentaje del compromiso pulmonar, el número de lesiones, su tamaño y distribución y la densidad de las lesiones, que nos van a ayudar a verificar en qué fase de la enfermedad está, si en una fase inicial, en una fase de progresión o en una fase de resolución o disipación. Déjenme mover Bueno, entonces, la severidad, nosotros vamos a hacer una valoración semi-cuantitativa del porcentaje de afectación por lóbulos, ¿no? Vamos a dar un puntaje a la afectación de los lóbulos, de los 5 lóbulos primarios, que tenemos 3 a la derecha y 2 a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces,
cada uno vamos a valorar el porcentaje de afectación que tiene y vamos a asignar, dependiendo del porcentaje de afectación que tenga cada uno de estos lóbulos, un puntaje, ¿no? Si no es más del 5% de afectación del lóbulo, le vamos a poner 1. Si es del 5 al 25, le ponemos un puntaje de 2. Si es del 25 al 50, puntaje de 3. Si es del 50 al 75, puntaje de 4. Si es la afectación lobular es mayor al 75%, le asignamos un puntaje de 5. Luego sumamos el puntaje reunido de los 5 lóbulos y lo dividimos, y esa va a ser nuestra va a ser nuestro puntaje de severidad, ¿ya? La afectación va a ser leve si tenemos solamente un puntaje de 1 a 5 puntos, va a ser una afectación moderada si tenemos de 5 a 15 puntos, y una afectación severa si es mayor a 15 puntos. ¿Ya? Entonces, eso nos ayuda a valorar la severidad. La valoración cualitativa también la realizamos por el aspecto y atenuación de las lesiones que vemos. Vamos a ver, de acuerdo a esta atenuación y al aspecto de las lesiones, vamos a poder verificar o orientar al médico respecto a si está el paciente en una fase inicial de la enfermedad, en una fase de progresión, en una fase avanzada de la enfermedad o ya en una fase de resolución o disipación. ¿Qué tipos de lesiones típicas nosotros vamos a ver? Vamos a ver en la fase inicial, vamos a ver imágenes con patrón que se llama vidrio esmerilado predominantemente, que nos indica que es una fase inicial. Quiere decir que hay predominio del componente viral en la enfermedad, que eso es muy importante para decidir el tratamiento que van a aplicar al paciente, ¿no es cierto? En la fase viral utilizamos antivirales y no utilizamos corticoides, ¿no es cierto? En una fase algo más avanzada, en la fase de progresión rápida, nosotros vamos a ver imágenes de patrón en empedrado predominando sobre el vidrio esmerilado, y en una fase avanzada vamos a ver ya imágenes de consolidación pulmonar predominando sobre los otros dos patrones, y nos está hablando de que es una etapa un poco más posterior en la enfermedad y que ya la carga viral ya no es significativa, y tenemos nosotros en esta fase, ya no nos sirven. En las fases avanzadas ya sabemos, como no hay carga viral o es mínima, el tratamiento antiviral no nos sirve, no es de utilidad, ¿no? Entonces, el indicar en una tomografía en qué fase nosotros pensamos que está de la enfermedad es muy importante, porque depende de eso también qué tipo de tratamiento, qué medicamentos van a usar con los pacientes, ¿no? ¿Cuáles son los signos radiológicos típicos? Hemos hablado de los 3 patrones principales, pueden verse algunas otras cosas más, pero los principales que debemos de reconocer que nos indican la fase de la enfermedad son estos 3 primeros. ¿Ya? Entonces, el patrón típico de una neumonía por COVID va a haber en fase inicial va a haber opacidades en vidrio esmerilado bilaterales de distribución periférica subpleural en las partes posteriores de los pulmones y de predominio en bases pulmonares. Eso es lo típico. ¿Ya? Generalmente pueden tener una morfología redondeada estas áreas en vidrio esmerilado. ¿Ya? También vamos a ver en una fase un poco más avanzada, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, los focos de condensación. La distribución, ya sabemos, siempre va a ser periférica, posterior y basal en los pulmones. El patrón de empedrado, que en inglés se llama crazy paving, también es un patrón típico, ¿no es cierto? Y luego tenemos el patrón neumónico, ya en las fases tardías. ¿Cuáles son patrones poco frecuentes? El engrosamiento de la pared bronquial y las imágenes en árbol en brote no son típicas de neumonía por COVID, por lo tanto tenemos que pensar en otra patología que no es COVID cuando vemos este tipo de imágenes, ¿ya? Las adenopatías y el derrame pleural son muy raros, no son típicos de la neumonía por COVID, por lo tanto debemos pensar que está pasando algo más en un paciente que tiene diagnóstico de COVID y vemos derrame pleural. Tenemos que pensar que hay una sobreinfección por un germen
de distinta etiología, generalmente bacteriana, que es una complicación de la neumonía por COVID. Entonces, acordarnos, derrame pleural no es neumonía COVID. Tapón árbol en brote o engrosamiento del bronquial, de la pared bronquial, tampoco es neumonía COVID, ¿no? El patrón típico que hemos dicho no es específico de la neumonía COVID, acuérdense, no todo lo que vemos es neumonía COVID. ¿Y con qué otras infecciones o procesos patológicos pulmonares vamos a hacer un diagnóstico diferencial del patrón típico de las neumonías virales, especialmente de la influenza, cuando hay daño alveolar difuso, por ejemplo, cuando hay reacciones inflamatorias de otro origen, el síndrome de estrés respiratorio puede verse así, cuando hay toxicidad por drogas, enfermedades del tejido conectivo o de carácter idiopático, también en la neumonía organizativa pueden verse imágenes que pueden simular o tienen un patrón similar al de la neumonía por COVID. Entonces es importante la clínica, es importante el laboratorio, es muy importante el contacto positivo que tenga el paciente, todo eso es súper importante, ¿no? El patrón, también puede haber un patrón indeterminado en la neumonía por COVID, en la cual el diagnóstico diferencial va a ser más amplio, ¿no es cierto? Van a haber lesiones que pueden ser las densidades que hemos hablado, los patrones característicos, pero una distribución que no es la típica, ¿no? Y el diagnóstico diferencial se hace con otras alteraciones pulmonares, ¿no? Y también tenemos el patrón atípico, ¿no es cierto? Los patrones atípicos, como son los focos de condensación, que son típicos más bien de la neumonía bacteriana. Cuando veamos un solo foco solitario de condensación, vamos a pensar no en COVID, sino más bien en una etiología bacteriana. El árbol en brote, que son también de infecciones que no son por neumonía COVID, por el COVID-19. Las cavitaciones son más típicas de la tuberculosis, y el engrosamiento septal y el derrame pleural en la insuficiencia cardíaca también podrían confundirnos. Sin embargo, no es lo típico el derrame pleural bilateral ni el corazón grande en un paciente con neumonía COVID, ¿no es cierto? Debemos hacer diagnóstico diferencial. Y también tenemos un patrón que es negativo, y hemos dicho mucho cuidado cuando tomamos tomografías antes de las 48 horas de inicio de síntomas, que pueden estar completamente normales, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la sensibilidad y la especificidad de las imágenes por tomografía? Cuando tenemos en un entorno epidémico, cuando tenemos un patrón típico, el valor predictivo positivo es de hasta el 80%, 87% diré. Un patrón atípico o negativo ha mostrado un valor predictivo negativo alto para que sea otra enfermedad y no sea COVID. Y el patrón indeterminado no es específico ni tiene capacidad para diferenciación, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. El patrón típico nos ayuda mucho, el patrón atípico también nos ayuda mucho en la tomografía. ¿Cómo se ven entonces las imágenes, chicos? Que esto es lo que nos importa. Aquí tenemos imágenes de un solo paciente a lo largo de varios días que ha sido hospitalizado, tratado, y se les echó un seguimiento con tomografía. En el día 2 de la enfermedad, que ya estaba sintomático, todavía no se veía ningún cambio, ¿no es cierto? En el día 5 ya han empezado a aparecer algunos cambios. Esta es la imagen redondeada de patrón en vidrio esmerilado. ¿Qué quiere decir? El vidrio esmerilado es un aumento de la densidad pulmonar, pero que todavía nos permite valorar y diferenciar perfectamente las estructuras vasculares y las estructuras bronquiales del parénquima pulmonar, como se ven en estas imágenes, ¿no es cierto? Este es un vidrio esmerilado, patrón típico en las porciones posteriores de los pulmones hacia las bases, de localización subpleural y lesiones redondeaditas. En una fase esta es una fase inicial y ha ido progresando, ¿no es cierto? En las fases de patrón en vidrio esmerilado es una fase de progresión rápida,
va progresando la afectación pulmonar también en porcentaje de afectación y va progresando también en densidad de estas lesiones que se convierten finalmente en un patrón en empedrado hay mayor densidad y los septos interlobulares están más densos y se puede ver una imagen como de empedrado intercalada con el área de vidrio esmerilado que son centrales, ¿no? El engrosamiento de los septos interlobulares que nos va a dar este aspecto en empedrado nos indica que hay edema o bien aumento de células en el intersticio pulmonar. El vidrio esmerilado nos está indicando que hay edema a nivel del alveolo intraalveolar, que está ocupado por líquido en las fases iniciales, hemos dicho, y mientras va progresando la inflamación, va progresando el fenómeno fisiopatológico, la luz alveolar no solo se llena de líquido, sino se llena también de células inflamatorias y de detritus y residuos de la inflamación, ¿cierto?, de la destrucción celular. Mayor progresión de la afectación pulmonar, ¿no es cierto? Y finalmente el paciente va mejorando, ¿no es cierto?, y llega a la fase de resolución. Como vemos aquí en días más avanzados, ya todas estas imágenes se han ido resolviendo. Este paciente no ha llegado a una fase consolidativa, no vemos focos de condensación y más bien se ha ido resolviendo y vemos aquí unas imágenes como en red, yo le digo como en patitas de araña o en tela de araña, que va regresando tanto en extensión como en densidad las lesiones, ¿eh? Estas imágenes pueden verse hasta 6 meses desde de que el paciente ya ha salido de la enfermedad, ¿no? Entonces no debemos asustarnos mucho y no sabemos nosotros cuánto de destrucción ha habido y cuánto es solamente edema sin destrucción del parénquima hasta aproximadamente 6 meses de que se ha resuelto la enfermedad. Vamos a tener, según las imágenes, también un grado de sospecha radiológica, algunos radiólogos lo informan, ¿no? Para un CORRAX 1 cuando los hallazgos son normales o no infecciosos, CORRAX 2 cuando hay una infección por otra etiología, CORRAX 3 cuando no sabemos si es por COVID o está determinado por otra etiología, el CORRAX 4 cuando es sospechoso de ser una infección por COVID, y el patrón típico es un CORRAX 5, y el CORRAX 6 es cuando ya tenemos la confirmación laboratorial. ¿No? Todas estas cosas que estoy detallando deben estar incluidas en el reporte patológico y es importante el antecedente de la duración de los síntomas. El día de inicio de síntomas como antecedente clínico es súper importante nosotros para ver la cronología y la correlación con las imágenes que tenemos, ¿ya? Para poder guiar y decir al médico estamos en fase de progresión, estamos en fase de progresión rápida o estamos en fase de resolución. El paciente se va a complicar porque todavía estamos en fase inicial y tenemos una afectación pulmonar de más del 50% y recién estamos en los primeros días de enfermedad, por lo tanto este paciente debe internarse, se va a poner muy mal, va a progresar más su enfermedad, ¿no es cierto? Y tenemos que, en el reporte también tenemos que poner el grado de sospecha, el índice de severidad y otros hallazgos asociados como signos de complicaciones o de trombosis. Algunas imágenes que tenemos aquí, radiografía, imagen redondeada en vidrio esmerilado, miren cómo las estructuras vasculares se ven, varias imágenes redondeadas, aquí hay una un poco más grande, aquí otras son muy sutiles, ¿no es cierto? Este es pulmón normal, es muy sutil la diferencia, muchas veces no la vemos, no la diagnosticamos por radiografía. Paciente internado, hay superposición de estructuras, no colabora, esta es una radiografía portátil, ¿no es cierto? Por eso es AP y no es PA. Muy sutiles los cambios, no sabemos cuál es la extensión real de la enfermedad, pero el paciente muy disneico. Otro paciente con mucha disnea, vidrio esmerilado, pero afectando aquí más de 2/3 del campo pulmonar, aquí el 50% del campo pulmonar. Puede haber incluso mayor afectación, esto es vidrio esmerilado, por lo tanto la sensibilidad de la radiografía no es más del 50%, por lo tanto en estos pacientes tenemos que hacer tomografía sí o sí para valorar adecuadamente la extensión. En este paciente es una fase más avanzada, se ven ya consolidaciones, ya no es densidad de vidrio esmerilado, vemos que hay una gran afectación, disminución de los volúmenes pulmonares,
imágenes de tomografía de un paciente en fase de resolución, ¿no es cierto? Cómo se ve por radiografía, vidrio esmerilado, patrón en emperado para que podamos aprender y diferenciar distintas fases, ¿no es cierto? Fase inicial, fase de progresión avanzada, fase de consolidación, derrame pleural, quiere decir que hay una sobreinfección más probablemente, no solamente hay COVID. Vidrio esmerilado, chicos, para que no se olviden cómo se ve el vidrio esmerilado. No hay grande afectación, probablemente el paciente no tiene disnea. Paciente con poca afectación, probablemente el paciente no tiene disnea. Si el resto del pulmón está normal, no necesita internarse, se va a su casita, control. ¿No es cierto? Tenemos, si quieren ustedes revisar más, hay una guía de la CERAM y cómo se hace el reporte patológico, qué cosa significa, y para que ustedes puedan revisar. Este es el seguro universitario, nuestros técnicos valientes que se disfrazan así cuando tienen que atender pacientes COVID. También disfrazamos así, forramos a nuestros equipos para poder realizar una limpieza adecuada de los equipos. Bien, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Dudas? Bien, chicos, entonces conmigo